Pueden ver, está dura ahora. En, hello, escuchen. Hello, ¿están por ahí? Sí, se escucha. ¿Y me pueden ver? Sí. Ok, está bien. Bueno, pues entonces nada, bienvenido a nuestro cuarto encuentro de curso de operaciones básicas de programa de oficina, colocando y dando. Entonces, bueno, en el encuentro anterior nosotros estábamos con lo que era el módulo 2 de manejo de Internet. Entonces, basado en eso, me gustaría que alguien de ustedes me haga un resumen de lo que vimos en el encuentro anterior. ¿Quién se anima? Sí, bueno. Hello. ¿Y Sauri de León se encuentra? Sauri. Habana. Matilde se encuentra. Matilde se encuentra. Dioneida se encuentra. Estamos Sí, todos maestra, solos. aquí estoy. Dioneida, ¿tú crees que nos puede ayudar con lo que vimos en el encuentro de la clase anterior? No puede, Dioneida. Nadie puede. Yo voy a interpretar que estoy solo aquí. No Estoy sé. aquí, profe. Disculpe, que mi internet no me está ayudando mucho. Matilde está por aquí. La Matilde. Ajá. Pues bien, con relación a lo que vimos la semana pasada, abarcamos el tema, lo que hablamos sobre el internet. Ahí vimos lo beneficioso que es el internet. Desde su inicio vimos que al principio era, ¿cómo le explico? Vimos que al principio era lo usaron como algo como prueba, pero después ya se modernizó más.
es algo que lo utilizamos hoy en día en nuestro diario vivir, se puede decir casi en todo. También hablamos sobre los correos, sus inicios, cómo los usamos, cuáles son los más usados. Algo que usted nos enseñó sobre el Internet también es que cuáles son las páginas seguras. Vimos que el Internet se divide en lo que es buscador, en lo que es página web y... Ay, profesor, es que vimos tantas cosas. ¿Se escucha algo de lo que yo dije? Vas muy bien, Matilde, excelente. Escucha, sí, todo. Ok, vimos que lo que es una página web y vimos que es lo que es un buscador. Vimos que la página web es la que nos permite tener acceso a Internet y el buscador es aquello que nos permite, que nos brinda lo que buscamos, lo que buscamos en sí, o la palabra clave, por así decirlo. Pudimos ver que el Internet es amplio, que hay muchas aplicaciones que nos ayudan. Vimos también lo que son los almacenamientos en la nube de los diferentes dispositivos. Ay, por favor, ayúdame ya. No, te digo, tú va bien, va bien. Ni yo me acuerdo de todo eso. Claro, es decir. Pero no, vas bien, Matilde. Sí, vimos todos los aspectos relacionados al Internet, historia, hicimos un recorrido por cómo surgió el Internet, cómo se está desarrollando. Vimos también un poco, bueno, cómo funciona por detrás, vimos un poco en el asunto del correo electrónico, de cuando se creó el correo electrónico. Habían prácticas relacionadas al correo electrónico, almacenamiento en la nube, también hubo diferentes servicios asociados al Internet y al uso del mismo, los aspectos de seguridad que Matilde hacía mención. Y bueno, dejamos un foro relacionado a las diferencias, bueno, entre otras preguntas, pero la pregunta que más se destacaba, la diferencia entre un navegador y un buscador web. La práctica que estaba en sí era un conjunto de acciones que deben de realizarse dentro del navegador y buscador web, empezando por la creación de un correo, que lo tengamos primero que crearlo, luego pasar a abrir Google Drive, crear una carpeta en el mismo, y subir varios documentos de diferentes tipos y compartirlo, en este caso en la configuración de que todos lo puedan ver, que también está la opción de compartirlo directamente por correo a otra persona y de esa forma trabajar de manera colaborativa en un documento, ya sea de Word, Excel, PowerPoint, de cualquiera de esos formatos. Entonces, en base a eso, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud del módulo anterior? Los escucho. Estuvo todo claro. Así que sí. Bueno, pues entonces si todo estuvo claro, vamos a pasar al siguiente módulo. Eh, ya como quien dice, si ustedes ven el recorrido de los diferentes módulos, empezando por el módulo 1, que estaba dividido en dos partes. La parte uno que es el manejo del sistema operativo, que es en sí para conocer el sistema operativo, su entorno, la configuración de algunos aspectos, conocer el escritorio, manejar, el manejador de archivos en el sentido de crear un documento, moverlo de carpeta, crear una carpeta, eliminarlo, mover y restaurar ese archivo. Y son diferentes acciones que van encaminados a tener un uso fluido del entorno de Windows. Luego entonces pasamos con la parte 2, que era la parte de la digitación,
La digitación, como le dije, como puerta de entrada a los sistemas, porque los sistemas naturalmente, eh, sistemas informáticos, tienen una entrada de datos, un procesamiento y una salida. Esa es su función esencial. Entonces, como puerta de entrada está el teclado, conocer el teclado, manejar la parte de la digitación, función secundaria del teclado. Y también un aspecto de salud ahí que incluía, que era como la parte de ergonomía, de cómo sentarme, el escritorio, la distancia, la parte de la visión, pros y contras de un buen uso y un buen manejo a la hora de utilizar el computador. Y luego entonces pasamos con el manejo de Internet. Es decir, son elementos, cada uno de los módulos están aportando para nosotros entrar bien en lo que sería estos módulos siguientes, el módulo de manejo de propiedades de texto, luego el módulo de hojas de cálculo y finalizar con el módulo de presentaciones. Ya ahí nosotros con estos dos módulos anteriores tenemos como las bases para poder tener un buen desempeño en los siguientes módulos. Entonces, el módulo de manejador de procesadores de texto. En este caso nosotros vamos a ver los software, en este caso los dos principales, Microsoft Word y Google Documents. Son los que normalmente más se usan. Van a haber otros que se hacen mención ahí, pero manipularlo en sí serían estos dos, porque, ¿cómo le explico? A nivel de interfaz y de características y funcionalidades, como que todos los software de procesador de texto comparten lo mismo, básicamente. Sin dar formato a un texto, en términos de fuente, de color, de alineación, de interlineado, de todo eso, esa esencia básica de procesador de texto, casi todas las comparten. Y funcionalidades especiales tal vez como citar bibliografía, de manejar la parte de impresión de sobre, insertar tablas, insertar imágenes, todo eso lo manejan también los otros. Tal vez diferente en diferentes ocasiones, pero lo manejan. Todos los procesadores de texto, conocer estos software son esenciales porque aquí vamos a aprender a cómo construir un texto, darle formato para la creación, tal vez de una carta, una comunicación, un memorándum, eh, formularios, plantillas en sentido general, hacer un informe, hacer un informe de investigación, hacer una tesis, hacer un monográfico. Bueno, son múltiples las aplicaciones que podemos hacer en un software de estos de procesadores de texto. Entonces, bueno, partiendo de que estamos en la semana 5, eh, tengo 1, 2, 3, 4, sí, semana 5, ya llevamos un mes y pico en esto. Ya nos falta poco, prácticamente. Pero bueno, en este módulo vamos a durar una semana y pico, se puede decir, prácticamente. Entonces, el próximo miércoles vamos todavía a ampliar un poco más todo lo que estamos viendo de los procesadores de texto. Como que hoy lo que haré será como ver un poco la teoría, por lo menos la mitad, y dejar la otra mitad para después, para el otro miércoles, y explicar las partes prácticas, que sería como la esencia para que ustedes puedan ir desarrollando. Claro está, ustedes deben de consumir los recursos, los manuales, las guías que están ahí, los videos y todo eso. Entonces, la próxima clase, como que bueno, despejar alguna duda referente al módulo y también como que explicar el entorno de Word, con una funcionalidad que debe explicar, como tal vez insertar tablas, insertar imágenes, configuración en sentido general de imágenes, configurar para imprimir, eh, y las diferentes funcionalidades que nos brinda, características que nos brinda Word y también Google Documents. Bueno, vamos a entrar también a eso. Entonces, eso sería lo que vamos a hacer. Entonces, hoy, como les dije, sería algo breve, porque sería ver un poco de teoría, introducción, y directamente a las actividades prácticas. Entonces, vamos allá. Eh, Aquí tenemos la introducción. ¿Quién me ayuda con la introducción? Oh, Matilde. Ah, no, Julio, perdón.
Julia. Profe, me avisa si me escucha, que tengo problemas con el internet, incluso estoy conectada de 2 dispositivos, a ver de Sí, dónde le escucho mejor. ¿Me escuchan? sí. Introducción al módulo 3. Saludos participantes. Estamos avanzando con gran dedicación y cada paso nos acerca más a la meta. Sigamos sumando conocimiento. En este módulo exploraremos el manejo de procesadores de textos, herramientas fundamentales para la creación, edición y formato de documentos digitales. Los procesadores de texto como Microsoft Word o Google Docs nos permiten organizar ideas, elaborar informes y diseñar materiales de manera profesional y eficiente. ¿Cuál es el objetivo principal? Al finalizar este módulo, las o los participantes serán capaces de utilizar las funciones básicas y avanzadas de un procesador de texto, aplicando formatos, estilos y herramientas que optimizan su productividad en la elaboración de documentos académicos, laborales o personales. Manos a la obra y aprovechemos al máximo este aprendizaje. Excelente. Gracias, Julia. Nada, como decía Julio, como yo estaba mencionando anteriormente, que en este módulo vamos a explorar sobre las herramientas fundamentales para lo que sería la creación, edición y formato de documentos digitales. Y los procesadores de texto, en este caso Microsoft Word y Word Document, que es lo que vamos a ver, nos permiten de cierta forma organizar ideas, elaborar informes, diseñar materiales de manera personal y eficiente, como mencionaba. Pero el objetivo en sí es que ustedes puedan manejar esas habilidades y funciones básicas de los procesadores de texto, como aplicar formatos, estilos, herramientas que optimicen toda la productividad para documentos académicos, laborales y personales. ¿Por qué digo básico? Porque eh, aunque en sí lo que ustedes van a aprender sería de cierta forma lo más esencial para que usar la aplicación sin problema en un ámbito laboral y académico también, hay aspectos un poco más avanzados que nosotros tal vez no lo vamos a ver aquí, como tal vez configurar para impresión en formato de sobres, eh, la parte ya de configurar el documento, tal vez para, pero bueno, vamos a tratar de verlo, pero hay partes un poco más avanzadas que se queda un poco rezagado, pero no que no lo podamos ver y que ya puedan practicar en casa. Pero pasaría también con Excel, que en Excel veríamos aspectos básicos y hay aspectos un poco más avanzados, por eso hay cursos que van dirigidos directamente a Excel. Ahí te ponen el Excel básico, Excel intermedio y un Excel avanzado. Eh, y con las presentaciones, ya ahí no hay mucho, pues la presentación es como que se trata más como de conjugar todo lo que vemos en tanto los procesadores de texto como en hojas de cálculo. Y ya hay algo diferente, pero bueno, y vamos a llegar más adelante. Entonces, aquí tenemos la guía, como le dije, vamos a ver un poquito de la guía, tiene varios temas interesantes. Bueno, tendríamos el concepto de procesadores de texto, la historia de los procesadores de texto, tipo de procesadores de texto, ahí entraría Microsoft Word. No sé qué hacer, a ver, pero bueno, sí lo voy a mencionar. Posiblemente veamos el contenido, porque en sí el recorrido por la aplicación la haríamos, como le dije, el próximo miércoles. Vamos a ver. Aquí tengo el concepto de procesadores de texto. Como le decía, procesador de texto es un programa o aplicación informática cuya principal función sería la de crear y modificar documentos de texto que sean escritos por computadora a través de un dispositivo de entrada, en este caso el teclado, o en su caso si es un dispositivo touch, bueno, sería un teclado virtual. Entonces, podría decirse que un procesador de texto es la versión más moderna de una máquina de escribir. Creo que eso en mi caso anterior se lo mencionaba. De las máquinas de escribir antiguas, que eran mecánicas, manejaban tintas, introducían una hoja y bueno, y se escribía.
Luego llegaron otros más modernos, magnéticas y todo eso, que te permitía borrar. Bueno, pero vamos a ver más adelante. Pero los procesadores de texto emulan eso, y lo que hizo fue digitalizarlo. Y por eso tienen el teclado, es el mismo que estaba en la máquina de escribir, y prácticamente, la distribución y eso. Aunque obviamente tú tienes funcionalidades y cosas más especiales, pero estaba la hoja, donde la única diferencia es que aquí, en la parte digital, ya se abre una ventana de características como cambiar el tamaño de la letra, cambiar eh, el tipo de letra. En la máquina de escribir no había eso, era una sola letra, no había negrita, no había nada de eso, y listo, texto lineal plano, que tú eras que te encargabas de configurarlo mecánicamente. Entonces, bueno, como digo, con muchas más funciones y versatilidad, lo que nos brinda los procesadores de texto. Un procesador de texto se puede trabajar con este tipo de letras, como te digo, así como tamaño, colores, formato de texto, efectos, insertar imágenes, tabla, entre otros. Otra función importante que posee estos procesadores es la posibilidad de corrección ortográfica y gramatical, además que posee el diccionario que facilita la tarea de quien escribe. Eso era algo que estaba en contra de las máquinas de escribir, de que no te ayudaba con la corrección ortográfica ni gramatical, y si te equivocabas tienes que empezar de nuevo, porque tú no podías borrar. Si piensen un poquito allá, a esa gente que utilizaba máquinas de escribir, por ejemplo, mi mamá era secretaria y utilizaba máquinas de escribir. Ya que se pueden dimensionar un poco de, del nivel que tenía que tener una persona en ese momento gramatical. Es decir, tenías que tener un nivel alto porque tú tienes que manejar tu punto, tu coma, tu paréntesis, todos los elementos gramaticales, la mayúscula, todo, para no equivocarte, hacerlo perfectamente. Y sobre todo manejar velocidad y precisión, sobre todo. Entonces son muchas características que tenemos que tomar en cuenta una persona para hacer eso. Ahora no te escribimos relajado, podemos borrar, podemos editar, podemos cambiar. Eso es la funcionalidad de los procesadores de texto que anteriormente no existía. Como también el diccionario para corregirte las palabras cuando están mal, acentuarte, y muchas cosas. Que claro está, nos brinda la automatización. Entonces aquí está un poco de la historia, miren la máquina aquí, de escribir. Esta era magnético y esta era un poco más moderna, que permitía la corrección de texto sin necesidad de volver a escribir todo a máquina, porque era eso, ustedes se equivocaban y había que escribir todo de nuevo. Imagínense usted terminando ese documento, imagínense un contrato, un informe, ustedes se equivocaran, al final, había que volver a hacer. Pero ya con OTAN era un poco más moderno y se vendió, inventó, y bueno, IBM como una máquina de procesamiento de texto. Y de allí salió un nombre actual que nosotros conocemos. Estos programas fueron los primeros que se crearon cuando se introdujeron las computadoras personales en el mercado. En los comienzos solo se permitían ingresar texto, imágenes, efectos, y fueron evolucionando con los años. Y estos programas se desarrollaron antes de las necesidades matemáticas más que informática. Recuerden que en sí la computadora era más para un uso de cálculo y matemático, no tanto para esa parte de crear texto, no era la esencia. Claro, esos software iniciales te permiten hacer cositas, pero ya cuando entra en la computadora personal, en la necesidad de redactar un correo, de crear otras cosas, y dentro de la digitalización, claro está, de los procesadores de texto, ya, y el internet, tuve la necesidad de este tipo de software. Aquí están los disquetes, donde se almacenaban los archivos que se creaban en ese momento. Aquí está un tipo, bueno, aquí está los tipos de procesadores de texto. Tenemos Word, que nace en el 83. Es un procesador de texto que permite crear y editar documentos de manera rápida y eficiente gracias a sus múltiples herramientas que pueden insertar imágenes, gráficos, tablas, fotografías, videos, hipervínculos, entre otros. Súper completo Word para su momento y todavía sigue vigente. Imagínense lo innovador que tenemos Notepad, que es también un procesador de texto, porque es algo interesante. Casi todos los software de mensajería, de edición, de todo lo que nosotros entendamos, utilizan procesadores de texto. Entonces, si te abres su WhatsApp, te ve cómo se despliega un teclado,
Y ahí mismo ya te están haciendo uso de un procesador de texto, porque al mismo texto de WhatsApp, ustedes le pueden aplicar formato. Lo que pasa es que no es muy común, pero podemos aplicar negrita, podemos poner los emojis, son muchas cositas que se pueden hacer que son esenciales en un procesador de texto. Igualmente como redactar un correo, están haciendo uso de un procesador de texto, y así puedo seguir mencionando. Donde quiera que se despliegue un teclado, que usted esté escribiendo, está haciendo uso de un procesador de texto. Igualmente, no, el bloc de notas no es exento a eso, entonces un editor de texto que viene incluido en Microsoft, que es infinito prácticamente. Tira la idea de 1985, su funcionalidad es simple, texto, simple, plano, sin formatos muy complejos, sino solamente escribir y ya. Entonces viene AbiWord en el 89, que es otro procesador de texto multiplataforma, gratuito, con muchas funciones, que forma parte del proyecto Solid Corporation. Entonces tenemos a Face, que ya es iOS de Apple, es un sistema operativo exclusivo de esa empresa y que hace lo mismo que todo. Permite crear, modificar los documentos de texto de cualquier dispositivo de Apple, ya sea un iPad, un iPhone, Apple Touch, sin que tengas ansia de crear ninguna clase de inteligencia artificial. Su icono es muy interesante. Luego está Google Docs, que es un innovador y fuerte, que es un procesador de texto en línea que permite crear documentos y darle formato, además de trabajar con otras personas y trabaja elementos colaborativos, estaba en línea, necesita software para instalar. Son muchas características muy interesantes que trajo en el 2007, después por la competencia fuerte a Google Documents. Y todavía es inteligente hoy en día. Y bueno, para finalizar, tenemos el 2010 LibreOffice Word, un componente pesado de texto código abierto, un paquete de software libre, porque ustedes no sé si saben que, por ejemplo, Microsoft Word, o el paquete Office, en este caso ahora que se llama Office 365, que es un paquete completo de aplicaciones, es una opción de pago. Entonces, todavía, ustedes van a ver ahorita que se parece mucho LibreOffice a lo que conocemos de Microsoft Word, como que bueno, en esencia son muy distintas. Trabajar en un software de escritorio, instalar una aplicación en un escritorio, a que trabajar en la web. Es cuestión de acostumbrarse, pero un poco complejo. Pero entonces la parte web es gratuita, eh, que es una ventaja, para que uno puede pagar. Y bueno, aquí tenemos la definición de Microsoft Word. ¿Quién me ayuda con la misma? Yanil. Microsoft Word es un procesador de texto que te permite crear y editar documentos de una manera rápida y eficiente. Y gracias a sus múltiples herramientas, puedes insertar imágenes, gráficos, tablas, fotografías, videos e hipervínculos, entre otros. Microsoft Word nos permite escribir todo tipo de texto, incluir imágenes e ilustraciones, escribir fórmulas y características especiales, escribir información en columnas, crear tabla, insertar tabla de contenido e índices. Así es. Normal, Word. Definición de procesador de texto de lo que vimos anteriormente. Permite crear y editar documentos. Esa es la esencia de los procesadores de texto. De manera rápida, eficiente, gracias a sus múltiples herramientas que tiene. Insertar imágenes, gráficos, tablas, fotografías, videos, intervínculos, bueno, en fin. Y obviamente no, Word no va a permitir a nosotros hacer la esencia de los procesadores de texto. Escribir textos, escribir las imágenes, escribir fórmulas, escribir información en columna, crear tablas, insertar tablas de contenido, todo eso. Bueno, aquí tenemos un poco de la interfaz. Aquí tenemos la opción de trabajo, aquí donde escribimos y editamos el documento, la barra de desplazamiento para moverlo entre la hoja. Aquí está la barra de menú, donde están todas las opciones y características, como es necesario para elaborar el documento. Y aquí está la barra de formato, que es donde está el conjunto de iconos, con lo que también podemos ejecutar los comandos de aplicaciones y todas las funcionalidades que podemos aplicarle al texto. Entonces está el botón compartir, que te permite añadir un comentario al documento. El botón compartir permite indicar qué usuario puede ver o editar el documento. Esto ya está en la sección de ahora, la parte de compartir. Eso de cierta forma se copia
de Google Documents, esa parte, pero es algo esencial hoy en día, trabajar de manera colaborativa. Y seguimos con Google Doc. ¿Quién me ayuda aquí? Dioneida. Sí, maestro. Google Doc es una herramienta de Google que permite crear y editar documentos en línea y a la que se accede a través de una computadora o dispositivo conectado a Internet. Con este procesador de texto, el usuario puede redactar documentos y escritos que se almacenan en la nube, es decir, en línea. Características de Google Doc. Algunas de las principales características de Google Doc son: cuenta con un procesador de texto que permite redacción y edición de documentos. Forma parte del servidor de herramientas de Google, que también incluye Google Sheet, hojas de cálculo, Google Form, formularios, Google Sites, presentaciones, entre otras. Para utilizarlo se necesita una cuenta de Gmail y conexión a Internet, aunque permite la opción de trabajo sin conexión. Puede usarse desde la computadora o desde dispositivos electrónicos como celulares o tabletas a través del navegador o de la aplicación. Y por último, es un servicio gratuito y no requiere la instalación de ningún programa específico. Gracias, Dioneida. Lo mismo que le dije, aquí Google Document, crear, editar documentos, en este caso en línea, que es una ventaja porque automáticamente se guarda el documento en Google Drive y podemos tener acceso a documentos de cualquier parte del mundo, de cualquier dispositivo y estar resguardado. Es una ventaja de cierta forma. Lo único que hay que tener acceso a Internet para poder hacer uso, aunque hay una opción de utilizarlo fuera de línea, pero eh, es una característica que tiene su ventaja, porque por ejemplo anteriormente que pensábamos que estábamos haciendo cualquier trabajo y la luz se podía ir si no teníamos un UPS, se perdía la información, entonces hay cosas que se pueden hacer para era buscando esa vía. Entonces, y también la forma gratuita de acceder, de compartir documentos, tiene muchas características muy interesantes. Que obvio, ya Microsoft Word y otros software ya lo tienen, no es algo que sea exclusivo de Google Doc, pero en su momento lo era. Entonces, como digo, acceder a través de diferentes computadores dispositivos que se conectan a Internet, con este proceso de texto, y ustedes pueden redactar documentos escritos y almacenarlos. Muy, muy, muy interesante. Ah, bueno, también la forma de poder incluirse y enlazarse con los otros servicios de Google, como Google Sheets, Google Form, Google Slides de presentaciones. Muy, muy, muy interesante. Aplicar la interfaz un poco más minimalista de lo que estamos acostumbrados tal vez en Word, lo que hemos visto en Word. Bueno, aquí se coloca el título, que se permite editar el nombre del documento, que yo también Word lo permite hacerlo así. De forma que permite añadir los archivos, sacarlo en Google, con una estrellita, destacarlo para encontrarlo más rápido. Barra de menú contiene todos los comandos necesarios para la elaboración del documento. Barra de formato es el conjunto de iconos que también permite ejecución de comandos, el botón compartir, desplazar, área de trabajo, regla. La regla también se activa en Word. Pero bueno, aquí un poco más minimalista, la organización es distinta, no maneja tanto la parte de iconos como estamos acostumbrados, sino que seleccionar las acciones aquí, porque por ejemplo en cada una de estas pestañas, en Word se te despliega una barra de formato, aquí no. Aquí son opciones en la barra de menú, que tú la activa y esta barra está permanente ahí. Es como un consolidado básicamente de todas las funcionalidades, pero esa es como que la mayor diferencia. Y aquí está lo que le dije, de LibreOffice igual, hay otro programa de Suite, ¿no? Que destina la creación y edición de documentos. Y podría compararse en funcionalidad con la herramienta de Word, como de muy, muy, muy parecido. Ustedes van a ver, ven. Los iconos se manejan como con organización, se maneja también con barra de formato, barra de menú, que contiene todos los comandos necesarios, barra de desplazamiento. Bueno, aquí manejo. La iconografía es un poco más amplia, pero si ustedes se familiarizan con los iconos que están en Word, usar LibreOffice
no van a tener ningún inconveniente, porque es que, por ejemplo, miren la negrita, la cursiva, subrayado, superíndice, borrar formato, aplicar por fuente, color de fuente. Fíjense, la mayor con verlo, yo de una vez lo identifico. Aquí están las tablas, aquí está la opción de buscar, aquí está para insertar imágenes, insertar gráficos, la alineación del texto, para aplicar viñetas, numeración. Ven, es fácil familiarizarse porque es muy parecido. Face, igual hace lo mismo, la diferencia es que esto viene para la interfaz de Apple con iOS, pero bueno, Paste te podrá hacer lo mismo que cualquier otro procesador de texto, cambiar el tamaño de fuente, tipografía, color de letra, identificable, imágenes, video, texto, título. Aquí está la interfaz de Page. Esta sí es verdad que es minimalista full. Mira, aquí se coloca el nombre del documento, barra de herramientas, sí, súper simple. Aquí están las opciones de barra de formato, que ya aquí se despliega algo un poco parecido, pero se maneja lo mismo, literalmente. Lo único que está organizado diferente. Aquí está la opción de trabajo. Yo lo que les recomiendo a ustedes es que se familiaricen con los iconos. Eso sí puede cambiar como un poquito de símbolo, pero realiza lo mismo. Por ejemplo, aquí yo con simple vista sé que es alineación. Eso es justificación, texto a la derecha, centralizado, izquierda. Eso no cambia, negrita, cursiva, subrayado, tachado. Ven, con simplemente yo verlo, yo de una vez lo identifico. Eso es lo que yo les invito a que se aprendan y reconozcan los iconos. En Word es chévere porque tú pones el cursor arriba del icono y te dice lo que hace. Igualmente aquí en todas partes aquí tienes. Aquí están los diferentes documentos, las extensiones que hay, que más o menos la conozcan, punto .doc, punto .docx, punto .docm, que tiene macros, punto .docx, que es una plantilla de Word, y punto .docm, que es una plantilla de Word, pero con macros. Yo creo que ahí terminamos la parte teórica hasta ahora de lo que serían los procesadores de texto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Dioneida, no hay ninguna pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, antes de nosotros entrar a la parte de explicar las actividades prácticas, vamos a coger un breakcito de unos 5 minutos. Tengo que ir al baño, ahorita también, no sé, pero bueno, aprovechan, pican algo, no sé, y volvemos en 5 minutos, 5 o 6 minutos. Bien. Ok.
volvimos por ahí. Oh, escuchan. Hola. Hola. Ok, ¿Se fue el maestro? aquí. No, él sigue ahí. Seguimos entonces. Aquí están los videos didácticos, pero que todos los ven, son interesantes. Por recorrido. Recuerden que cuando pongan censura no tienen que darle a video en YouTube. Que hay un conflicto de comunicación entre Moodle y la alternativa. Ahí lo ven sin problema. Igualmente con las funciones, utilizando Google Docs, que se explica, barra de herramientas de Word. Mira, esto sí. Bueno, alternativo, que está funcionando. Como cargó, automáticamente. Oh, voy a sacar. Cómo crear un índice temático, cómo hacer tipo de secuencia, cómo hacer un currículum, Word, cómo crear una carta. Bueno, son varios videos muy interesantes que les enseño todo que lo vean. Suman, son necesarios para los contenidos que tenemos que ver y se le van a dar un panorama distinto tal vez. Y entonces tenemos aquí lo que hacemos la parte práctica, en este caso sería el foro de lo que mayormente tenemos studentitos, para de cierta forma poder ver cómo te están generando contenido, cómo pueden responder cada vez con sus palabras, de la instrucción. Vamos a decir la importancia de los procesadores de texto. Los procesadores de texto son aplicaciones informáticas que nos permiten editar el documento de texto. Son una herramienta esencial para los estudiantes, profesionales, cualquier persona que necesite crear documentos. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, podemos utilizarlo para crear documentos completamente formato de texto, diferentes tamaños, colores, estilos, insertar imágenes, tablas, gráficos, revisar y cargar el documento. También creo que no lo había mencionado. Pero por favor, este es una herramienta versátil porque nos permiten que escribir un informe, escribir una carta, escribir un ensayo, un artículo, un libro, todo eso nos permite hacer los procesadores de texto. Entonces, ahí yo le pregunto a ustedes, claro, para responder en el foro, con tu palabra, que es un procesador de texto, cuál es la diferencia, la importancia de utilizar un procesador de texto y por último, cuáles ventajas puedes o has visto al utilizar un procesador de texto en comparación de las herramientas antiguas. Ahí, esa preguntita se la hago a ustedes ahora. ¿Qué ventaja ustedes ven de lo que yo les expliqué, que eran las herramientas de antes, ahora utilizar un procesador de texto? ¿Qué ventajas ustedes pueden identificar? Hello, Matilde. Adiós, profe. Una ventaja enorme, por uno di que digitando y después al final que se le dañe, le da un ataque, a uno un ataque, el corazón, la rapidez, el tiempo, menos estrés, ¿voy en lo correcto? Realmente, esa es una de las ventajas más importantes, por así decirlo. Pues bien, Adiós, pero usted se imagina mi respeto para su madre, porque ya es su. ay no, ay, yo no sé cuando se le dañaba algo, hay que empezar de cero. Y eso es lo que hace el ser humano, tú perfeccionarse para evitar esas situaciones, ¿me entiendes? De tener algún control o algo. Pero es un tema.
Ya ustedes saben, que podemos decir que está superado hoy en día. Noemí, Bueno, sobre eso mismo, que de hecho yo también en la actividad del foro lo puse, que es una herramienta que nos permite eficientizar nuestro trabajo. Además de que puede que a través de esta herramienta nosotros podamos hacerlo mejor, más organizado, eh, hacerlo distinto, porque uno tiene ahí la facilidad de, por ejemplo, cambiar las fuentes, de agregar imágenes. Yo me imagino que antes eso se podía hacer, pero era un poquito más complicado. Por ejemplo, yo estaba investigando y una de las formas de tú agregar texto y una imagen en una misma hoja era hacerlo a través de una imprenta y obviamente eso te genera a ti un gasto extra. Además de que, por ejemplo, en la máquina de escribir, cuando tú te equivocabas, te equivocaste, o sea, tienes que empezar desde cero. Ni modo que tú puedas seguir al lado de eso. E incluso ahora uno hasta puede compartirlo por ahí mismo sin tener que pasar tanto trabajo, sin tener que ir a una oficina de correo, por ejemplo, enviar una carta o lo que sea. Uno lo comparte de una vez por ahí mismo y hasta hacer que otros puedan editarlo también, trabajar varios a la vez. exactamente, podemos compartir documentos, trabajar de manera colaborativa, eso antes era imposible ver algo así. Y también vamos a poner un poquito mejor, que ya la producción de texto, de cierta forma, dependiendo de lo que sea, porque claro está un informe, una tesis, algunas producciones, hacer un libro, un cuento, una, una, una revista, hay algunas cosas que obviamente a la inteligencia artificial no se le puede delegar, pero hoy en día, qué sé yo, hacer una comunicación, una carta, ya ni siquiera tenemos que escribir mucho, la inteligencia artificial hace esa parte por nosotros. Lo más que podemos darle configuración al texto, dependiendo nuestra, el formato exigido, dependiendo el estilo que se requiera para el mismo. Es decir, que ahora es un poquito está más fácil que antes, porque antes había que escribirlo todo, ya ni siquiera eso. Así que bueno, ahí yo veo que algunos han estado comentando en el foro, yo le he estado respondiendo, falta no veo que algunos ya han hecho lo que yo por mí. Pero nada, solamente me queda decir lo mismo de siempre, tratar de manejar un poco el uso de la inteligencia artificial. Recuerdo que lo que buscamos con estos foros es que respondan con sus propias palabras, que puedan interactuar con el contexto, puedan a la hora de responder a sus compañeros, tratar de poner algún, es decir, no solamente de que estar de acuerdo con los planteamientos de sus compañeros, sino poder diseñar un poco, o en su caso aportar algo diferente a su comentario, que tal vez a él se le escapó, que sé yo, tal vez está definiendo, viendo las ventajas, y qué sé yo, se le quedó alguna ventaja, vamos a destacarla o de la importancia de los procesadores de texto, mira, importante por esto y esto, aparte de lo que tú mencionaste. Esa es la idea, no solamente tener y veo que están dando duro inteligencia artificial. Yo creo que ustedes lo ven en sus calificaciones, de que esa parte yo no la tomo en cuenta, de que mucho. Le pongo su punto porque ni modo, pero como digo, el que responde o trata de construir un buen aporte, independientemente de eso, se valora. Bien, entonces ahí entramos con lo que es la actividad de módulo 2. Aquí está la plantilla. Bueno, aquí está la plantilla. Esa plantilla lo que tiene las instrucciones de lo que nosotros vamos a realizar. ¿En dónde? En Word o en Google Documents. Entonces decidan en cualquiera de los dos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Ok, entonces, aquí, esto, ah, la plantilla. Perfecto. Ahí.
para acá. Este, esta, ah, sí, me falta, fácil. Sí, y bueno, ahí tengo la vista en dos pantallas. Eh, ver lo que voy a hacer. Nada, aquí está el cuestionario, que saben cómo responderlo, qué es un procesador de texto, cómo, cuándo se creó la primera máquina de procesamiento de texto y la creó, menciona 5 tipos de procesadores de texto y hable de ellos, tres meses y para qué sirven, cuáles son la parte de interfaz de Word y la actividad, qué es Google Document y para qué sirve, menciona cuáles son las partes de interfaz de Google Document y chat, qué es un documento de texto y menciona cuáles son las extensiones que conoce y qué tipo de archivo lo utiliza. Ahí saben. Y bueno, pasamos por la parte 2, que sería como práctica designada para este módulo. Deberemos de realizar los siguientes enunciados. Primero, vamos a descargar el archivo, la plantilla, que es al lado, mismo aquí, alojado en la plataforma, el archivo PDF, mismo aquí, una serie de instrucciones que deberán ser realizadas en este documento más abajo. Segundo, procurar realizar los pasos indicados en la plantilla. Debe de asegurarse de aplicar los formatos y las reglas mencionadas. Todo eso yo lo reviso. Se han aplicado el tipo de letra, que aplican el subrayado, que aplicaron la negrita, que crearon la tabla, que en la tabla le aplicaron los formatos, todo eso yo lo reviso. Subiré este documento con las respuestas a las preguntas, que es esto que está aquí, y eso que está aquí, y los pasos de la plantilla. Entonces vamos allá. Vamos a crear un espacio aquí, que tengo los criterios de evaluación, que se cuentan, viendo ahí, para evaluar el documento. Y se lo punto que vale, 80 puntos, todo bastante claro. Entonces me posiciono aquí, empezar. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué me dice aquí? Bueno, en mi caso, yo lo primero que hago es digitar el texto y luego aplico formato. Para mí es como que lo más fácil, pero ustedes pueden ir escribiendo y aplicando formato, bueno, como decía. En este caso yo voy a digitar y luego voy a aplicar formato. Entonces empezamos como hacer sopa de coditos con mantequilla. A esta parte dice yo le voy a quitar el negrito, el picado, no voy a quitar esta parte, no estoy poniendo las otras cosas. Entonces, bueno, seguimos. Cocina la pasta en 1 litro de agua y agrega un trozo de cebolla y una pizca de sal junto. Cocina de 8 a 9 minutos hasta que se aldee. Entonces, luego drene el agua y reserva. Vamos bien hasta el punto. Aquí, en una olla, calienta la mantequilla. Maestro, disculpe, una pregunta. ¿Sí?
¿Me escucha? Sí, te escucho. No es transcribir tal cual lo que está ahí. Y no es eso que estoy haciendo. No, no, yo solo le estoy preguntando, maestro. Es que a mí mi internet está medio mal y como que se va y viene. Por eso Oh, le estoy preguntando. sí, sí, estoy transcribiendo. Ok, muchas gracias por responder. Sí, no sé, porque esto que estoy haciendo, no sé si hasta ahora o qué. Pero ya me dijiste, mantén una temperatura baja para no quemarla. Agrega el diente de ajo finamente picado y cocine hasta dorar. Finamente. Entonces, por último, la pasta, codito, pizca de romero y una pizca de tomate. Cocina todo por 2 minutos. Se sirve inmediatamente. Ya podrás disfrutar de esta rica sopa de colites con crema de pizza. Y nada, ahora reviso. Aquí me pide corregir. Miren qué chévere, ¿ves? Esto lo decía ahorita. Antes no se podía. Una pizca. Aquí también corrijo. Y listo, ahí me dio para corregir algunas cositas. Luego ya lo hago. Y ahora nos vamos a aplicar el formato. Nada, empezamos con el título. Me dice, colocar Times Roman 16, cursivo y subrayado. Perfecto. Miren, esta es la barra de inicio de Word, que también se la voy a aplicar en el próximo caso un poco más amplio. Pero la de inicio está como que todo lo necesario, básicamente. Ahí está como un consolidado de casi todo. Aquí tenemos portapapeles para copiar, pegar y todo esto. Aquí tenemos la parte de fuente, que es tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, tachado, superíndice, superíndice y índice. Para borrar formato, cuando se aplique formato, hay que aplicar una especie de wordar al texto. Aquí se puede resaltar, aquí se cambia el color del texto, aquí se cambia se alterna entre texto, entre mayúscula, minúscula y todo esto. Aquí se amplía y se disminuye el tamaño de fuente y se aplica el interlineado, ya sea a la derecha izquierda, centralizado, aquí viñetas, podemos aplicar aquí. eh, Numeración, y orientación del texto, aquí sí estamos trabajando con tablas, los bordes de la tabla, el fondo también, del párrafo, sombrear el texto, todo esto. Aquí le aplicar las sombrías, disminuir o aumentarla, los estilos de texto. Esto es muy interesante, es una preconfiguración que hace de texto que nos sirve también a la hora de nosotros crear lo que serían los índices automáticos. Entonces, la edición para buscar, reemplazar o seleccionar, aquí la parte de edición y complemento. Eso es básicamente lo que tenemos como para el inicio, que es lo suficiente para nosotros hacer la práctica. Entonces, lo primero es sombrear con el teclado, con el mouse, perdón, damos un clic, arrastramos el mouse, soltamos, cuando está oscuro el texto que nosotros queremos resaltar o editar o darle formato. Entonces nos dirigimos aquí en esta la barra, pero también se despliega una pequeña barrita, miren aquí, con lo más básico, miren ahí, un párrafo más rápido. Lo podemos hacer ahí o allá arriba, como decir.
¿Qué me pide? Colocar Times New Roman. Pop, le damos aquí, le escribimos Times y miren cómo sale automáticamente. Damos Enter, ya que apliqué el tipo de letra. Me dice tamaño 16 igualmente, coloco 16, Enter. Luego me pide cursiva. Aquí tenemos la cursiva, miren ahí, ven, si le ponen el mouse arriba, miren donde se lo dice. Luego me dice subrayado, mire subrayado aquí, y se lo aplicamos. Según yo veo, aunque no me lo pide, está centralizado, entonces lo voy a centralizar. Alineación central. Perfecto. Luego me dice colocar numeración y tipo de letra 10 14. Podemos sombreamos todo mi texto, lo voy aquí y lo numeramos. Ven, colocar numeración. ¡Pap! Listo. Para confirmar que esté todo bien, veo que tienen 5 y yo tengo 5, entonces vamos bien. Coloco el tipo de letra, me dice Arial, vamos aquí, colocamos Arial. Tenlo ahí, damos Enter. Me dice 14 también, entonces colocamos el tipo 14. Listo. Entonces, luego me dice colocar numeración, y lo puesto y interminado punto cero. Lo dejo seleccionado y me voy aquí, aquí. Ven, no, espacio entre línea y párrafo, evitar interlineado. 2.0. Aplicamos 2.0. ¿Qué más? Me dice aplicar negrita y justificar. Ahí está justificado, yo no tengo que hacerlo. Y aplicar negritas a esas palabras que están ahí. Negrita, finamente, cocina, pista. El texto, buscamos las palabras que están en negrita, lo aplico aquí mismo, me dice finamente, igualmente aquí lo aplico, cocina, cine, ya, y pista aquí, negrita. Y yo creo que también listo, chicos. Otro, y por lo menos hasta esa parte estamos ready. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta? Todo bien hasta ahí. Ok. Le dije un formatico rápido, sencillo, vieron cómo escribí un texto, plano, y miren cómo le di forma. En cosas puntuales que están ahí en el inicio, sin irme a buscar pestañas rebuscadas, nada, simplemente ahí, con un par de cositas, lo hice. Entonces yo le puedo aplicar un color aquí, si quiero, color de fuente, para resaltar, o aplicarle uno de estos. Si lo deseo, tengo que seleccionar, siempre tienen que tomar en cuenta para que se apliquen los cambios. Entre otras cosas que pueden hacer. Pero bueno, aquí tenemos otra parte, que es la del cuadro, y voy a hacer lo mismo, como para acá abajo. Como posiciono aquí abajo, y nos vamos, aquí sí vamos a cambiar como de escenario, porque necesito insertar una tabla, entonces eso está en la opción de insertar. Miren aquí todo lo que yo quiero insertar, tenemos que irnos por insertar, lo voy a redondar. Y aquí me dice tabla, es lo que me está pidiendo. Entonces aquí hay otras opciones, como insertar imágenes, formas, iconos, modelo en 3D, WordArt, Smart Art, perdón, gráficos, una captura de pantalla, ahí, videos en línea, vínculos, comentarios, trabajar con el encabezado de página y con los cuadros de texto y símbolos. Puedo insertar ecuaciones o símbolos normales. Pero vamos a quedar en tabla. Eso es lo que nos consigne ahora. Y me está pidiendo una tabla ahí de 3 columnas y 3 filas. Es decir, hay una tabla 3x7. Y aquí me da una tabla 3x8, 3x7. Miren ahí. Miren qué fácil la dibujé. Automáticamente yo creo una tabla, se me abre otro submenú que va diseñado para esa tabla. Todo lo que yo inserte va a ser así. En diseño de tabla y disposición de tabla. Son dos formatos personalizados para esa tabla. Si yo doy un clic por fuera, miren cómo desaparece. Bien, si doy un clic a la tabla, miren cómo aparece, porque son exclusivos
para aplicar formato a la tabla. Bien, ¿quedó claro eso? Luego que inserte mi tabla, ya tengo la cantidad de fila y columna que deseo, entonces empezamos a digitar. Empezamos a digitar el texto. Entonces entro aquí, con receta, vamos bien, apago esa negrita porque no la necesito ahora, me queda activado ahorita, la quito. Entonces seguimos con el texto, lo aplicamos mayúscula, ahí veo que es mayúscula, ingredientes, cantidad, y aquí observación. Ok, seguimos entonces apago el mayúscula y seguimos escribiendo agua. Aquí también apago el negrita, que tampoco creo que no se me apagó aquí. Ahí. Entonces, 1 litro, medir a lo justo. Ah, bueno, la tabla que me creó con el joyo negrito. Gracias. Medir a lo justo. Digo aquí con ajo. 1 debe estar fresco. Seguimos aquí con sal. Luego aquí dice una pizca. Luego seguimos aquí con cebolla. Medio. Aquí estado. Aquí en mayúscula escribimos nota. Pagamos mayúscula y luego los ingredientes pueden mezclar. Pueden mezclar. Está mal escrito, pero es intencional. Se dan cuenta. Al gusto. Es decir, lo corrigen, claro está. Ahorita me lo mandan a finir para que puedan hacer esto. Corregirlo. Entonces, bueno, ya tengo todo el texto. Y ahora vamos a aplicar formato. Empezamos con receta. Me dice aquí combinar las 3 celdas y alinear a la izquierda. Como ustedes pueden ver, estas celdas están divididas. Ven, 3 celdas. Esa fila tiene 3 columnas. Yo me pide unificar las celdas. Entonces, como le dije, cuando le doy un clic, se me activa el menú de las tablas que están aquí arriba. Miren, dice en disposición. Entonces, si me voy a disposición, van a encontrar aquí donde dice combinar. Viendo ahí, combinar. Ven, entonces, ¿qué me está pidiendo? Combinar 3 celdas. Tengo que primero que seleccionar, sombreo. Siempre para yo hacer una acción, tengo que sombrear. A menos que lo vaya a iniciar desde cero. Tengo que sombrear en cualquier software de edición, de lo que sea. Entonces selecciono y aquí se me activa automáticamente la opción de combinar. Mirenlo ahí, combino. ¡Oh! Y automáticamente por default me queda alineado a la izquierda. Entonces lo dejo así. Bien. Luego dice colocar los títulos y ahí entra OpenSAN 14. Ah, bueno, ahí entro porque creo que había un tema con la OpenSAN. Vamos a aprovechar para enseñarles. Cuando ustedes tengan una situación con una letra que no encuentran. Es sencillo, ustedes abren Word, escriben descargar, letra, OpenSAN. Mira ahí, papá. Le dan clic a la primera que aparezca, cualquiera de las dos. En este caso esa. No, le dan clic ahora. En este caso aquí poneme, y donde dice descargar, le dan a descargar, mirando aquí, abre un archivo de zip, un archivo que está consolidado, aquí están todos los tipos de letras, OpenSambol, Volátil, Cristal, Irregular, Semidrop, Solidar, todas.
Entonces, bueno, o la seleccionan y le dan doble clic. Yo no la voy a instalar, creo que la tengo, pero ahí nada más tendría que darle a Enter y se instala automáticamente. No tiene que hacer más nada. Pero bueno, déjame darle todo, por si acaso. Mira ahí se abre todo, le damos a instalar. Ustedes lo pueden hacer uno a uno, como ustedes quieran. Instalamos, 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 instalar. Qué sencillo. Ahí porque estoy instalando la familia completa de OpenSAM. Son varios. El siguiente, el negrita, el subrayado, que sé yo qué, todo lo instalamos. Y listo, ya tengo toda la fuente instalada. Vieron que fácil, cierro y me devuelvo otra vez donde yo estaba. Y ya. Entonces aquí me la está pidiendo, OpenSAM, normal, selecciono. Vamos para acá, inicio, vamos aquí y escribimos Open. Ah, ya entendí. No me sale porque tengo que cerrar y volverlo a abrir. Mal no recuerdo. Para que me reconozca. Vamos a hacerlo. Guardarlo. Ahí para que vean cómo se aplica. Cierro aquí. Vuelvo de nuevo a abrir. Selecciono. No, tengo que reiniciar la computadora completamente. Qué vaina. Profe, a mí me pasó y yo tuve que pegar ese documento o arrastrarlo hasta donde estaban las fuentes instaladas en la computadora, en el No. sistema. Si reinicio la computadora, ¿Se le instala? sí, claro que sí. Claro que sí. Incluso debería de salirme aquí para descargar. Y en caso de que a alguien no se le descargue, maestro, ¿qué pasaría? ¿Cómo fue? En caso de que a alguien no se le actualice. No, imposible. Mm. No, Y usted, y pasa una tablita, ¿por qué está complicado esa letra? ¿cómo fue? Y para hacer esa tabla tan sencilla, porque usted busca una letra tan, que hay que hacer tantos pasos. Y si te piden a ti hacer una tesis, que están exigiendo un tipo de letra en específico, tú no la tienes instalada, ¿qué tú vas a hacer? Y es esa que tú tienes que poner. Ah, ok. ¿Qué tú vas a hacer? Tú sabías lo que tenías que hacer. No, ya, tranquilo, ya me respondió, gracias. Ya vienes así, de difícil y complicada. Te piden algo ajá, y tú dices, pero hay más. Pero ustedes ven, hay 1 millón de tipos de letras, pero esa que quiero. Esa es la triste realidad. Pero yo no voy a reiniciar la computadora ahora, a eso, pero yo sé que si la reinicio va a salir algo. Entonces, aquí me pide también negrita, negrita, el cuerpo me pide Arial 12, entonces selecciono, coloco Arial, listo.
Luego me pide combinar ciertas partes. Por ejemplo, aquí pizca, ya ustedes vieron cómo se combina, vamos a disposición, combinar celdas. Pero en este caso hay que centralizarla. Entonces, para centralizar, nos vamos a pedir alineación y lo centralizamos. ¡Guau! Mírenlo ahí. Este también lo pudiera hacer en inicio, pero para que ustedes vean que ahí están todas las funciones que necesitan, le damos ahí. Luego me aplica negrita, negrita. Luego abajo también veo que hay que hacer lo mismo, hay que combinar, disposición, combina. ¡Guau! Sí. A ver, ¿qué más? Centralizar. Igual, selecciono todas las celdas, disposición, alineación, centralizar. Y creo que ya. Ujú, sí. Y ya, señores, nada más guardar eso, subirlo en Word, por cierto, porque yo me lo subí en PDF. Bueno, creo que me puse en el grupo que ya lo cambió, pero es en Word, porque es algo lógico. Si no estamos trabajando en Word, hay que subir el documento en Word. Cuando entremos en las próximas semanas en Excel o en hojas de cálculo, ¿en qué formato ustedes tienen que subir el documento cuando se le pide la práctica? ¿Quién me dice? Repita la pregunta, profe, que no escuché. En la próxima clase, cuando estemos trabajando con hojas de cálculo, que tenga que hacer una práctica, ¿en qué formato se va a subir la práctica? Doc CXL. No, en formato de hojas de cálculo, ya sea Ujú. PowerPoint, digo, ya sea Excel o ya sea hojas de cálculo de Google, cualquiera de los dos. Entonces me van a subir cuestionario aparte y me van a subir el archivo de esta parte. Aquí, como todo está en Word, la vamos a subir en solo en Word. Nada, ya de ahora en adelante, nada se sube en PDF, nada. ¿Estamos claros ahí? Sí. Qué bueno. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? De momento. ¿Cómo la ven en la práctica? Muy dinámica, muy buena. Está sencilla, suave, ¿cierto? Profe, a mí se me estaba frizando mucho el teléfono. En la parte de los párrafos, solo en el interlineal a 2.0, el párrafo no lleva ningún tipo de espacio. No, me lleva Ok, espacio, ya, eso era, gracias. siempre. Bueno, pues si no hay más preguntas o inquietud, alguien que pueda resumir lo que vimos el día de hoy, la noche de hoy. ¿Quién se anima? Julia. En la noche de hoy estuvimos viendo lo que es un procesador de texto, que no es más que un software, una herramienta que nos permite editar textos, darle formato, insertar imágenes, gráficos, aplicar fuentes y dar el estilo que más nos guste o nos parezca para darle mayor formalidad a nuestro documento. Usted estuvo mencionando algunas ventajas en comparación al inicio de lo que eran las máquinas que se usaban anteriormente. Pues una de las grandes ventajas es que nos permite hacer correcciones ortográficas, que anteriormente tú tenías que tener un dominio de la ortografía, los puntos gramaticales y todo eso, para tratar de no cometer tantos errores, porque borrar en aquella época, en algunas máquinas no se podía, ya más adelante sí,
por las modificaciones de la máquina, se podían hacer esas correcciones de lugar. Entonces, es una gran ventaja en el mundo actual porque tú puedes compartir documentos en líneas y tener mayor rapidez a la hora de hacer una documentación o algún tipo de informe. Usted estuvo mencionando algunos tipos de procesadores, dentro de lo más usado, Word y Google Doc, que prácticamente usted decía que tenían la misma función o funcionalidad, ya que permiten prácticamente lo mismo: editar, insertar, modificar. Tiene la misma barra de desplazamiento, barra de título, barra de menú. Es la interfaz que prácticamente comparten lo mismo. Y que si nos aprendemos la interfaz de Word, como poner negritas, los tipos de fuentes, el subrayado, el tipo de letra, prácticamente podríamos utilizar cualquier tipo de procesador porque prácticamente todas tienen las mismas funciones. Unas con algunos casos específicos, pero que podríamos reconocerlo y usarlas. Estuve explicando la manera en la que debemos de hacer la tarea y cómo aplicar los diferentes formatos y cómo podemos descargar cualquier tipo de letra que no se encuentre en nuestro procesador de texto. Excelente, Julio. Ni más ni menos. Ya solamente me queda decirle que, bueno, sigan viendo los contenidos, que tengan las aplicaciones que les haya evaluado, les haya colocado su calificación, si les hay alguna retroalimentación, simplemente al grupo, que si usted revisar algo, cambiar algo, siempre estar pendiente para ir ganando tiempo. Yo estoy lo que he ido trabajando y yo lo estoy calificando en el transcurso. Como le dije, vamos a tener unas citas más, pero no es para que se confíen. El próximo miércoles vamos otra vez a ver este módulo 3 de los procesadores de texto, y ahí sí vamos a entrar más a ver un recorrido completo por ambos software, hacer parte de cositas, mostrarle más características y funcionalidades que nos pueden brindar los procesadores de texto. Así que bien, sigan activos, trabajando en la plataforma. Ante cualquier duda o inquietud, no duden en preguntarme en el grupo personal, como ustedes entiendan, que para eso estamos, para despejar cualquier duda o cualquier inquietud. Y nada, chicos y chicas, tengan un feliz resto de la noche y nos vemos el próximo miércoles. Bien, Gracias, buenas noches. bye, se cuidan.